12:15 de la mañana, que trepan las plantas, dice Ángel Agudo Medina, y tanto que trepan que nos hemos tenido que salir de aquí, que si no, no nos ve. Buenos días. Buenos días. Uno de los objetivos, Julia, como bien dices, es ese, ocultarnos, ¿vale? Porque también nos sirven de ocultación exacto, para prestar esa intimidad de nuestro hogar. Sí. Aparte de embellecerlo, también queremos esa ocultación. Si te parece, hoy vamos a hablar, Julia, de esas plantas trepadoras para llenar de vida y color esos muros, esas columnas que tenemos, esas celosías, todo con esas trepadoras que son las que nos van a aportar ese porte para lucirnos de forma más vertical. Trepadoras son todas aquellas que necesitan un elemento, bien sea muro, pérgola, etcétera, para desarrollarse, ayudándose de él sin alimentarse del mismo. ¿Vale? Que hay veces que otras plantas necesitan también soportes, pero parasitan a la planta hospedante. Pero estas no. En este caso no. A la hora de ubicar nuestras trepadoras, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues muchas veces tenemos que valorar si es de hoja perenne o es de hoja caduca, puesto que si queremos hacer esa intimidad con la casa del vecino y nos va a tirar la hoja, tenemos que tener en cuenta que gran parte del año, o parte del año, no gran parte, parte del año, va a estar sin follaje. Ubicación importante y temperaturas, porque la temperatura también va a determinar sobre todo la ubicación del desarrollo de esas plantas. Hay plantas que, como por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más claro, que es la hiedra, que no necesita de dichos soportes, pero hay otras plantas que sí las tenemos que ayudar con esos soportes, que puede ser... Mira, hay muchas veces... ¿Y qué veces... tal la hiedra como trepadora? Porque también tiene enemigos y amigos. Porque luego los bichejos de la hiedra... Yo, aparte de los... Yo sé que a ti no te gusta mucho la hiedra. Aparte de los bichejos, sí que lo utilizamos el otro día para hacer un remedio de sacar los heteróxidos, que es ese principio activo, pero sí que hay que tener en cuenta que cuando ponemos una trepadora tenemos que ver el desarrollo final. Esa es la que tengo yo, ¿no? Esta es una hiedra. ¿Cuál es la que tengo yo, esa? No, tú tienes el falso jazmín. Ah, pero tengo el falso jazmín. Ahora hablaremos de él. Ahora hablaremos de él también. ¿Ves? Es que al final sé yo las plantas que tienes en tu casa. La hiedra es una planta que a la hora de ubicarla en nuestro jardín tenemos que tener en cuenta, porque a la vez que tiene un crecimiento muy vigoroso, también es verdad que ese crecimiento vigoroso hace que nos dé problemas a la larga. Es decir, es una planta muy agresiva. Lo vigoroso va con la agresividad también. Hasta la valla. Ahí está. Mira, si apreciamos ahí, mira, Julia, ¿ves aquí unas pequeñas raicillas que va echando por ahí? Pues esos pelitos, esas son las raíces adventicias, que son las que va a utilizar para apoyarse en la pared. Junto con, mira, tienes ahí una pequeñita, mira, la más pequeñita que tienes pegada a ti. ¿Esta chiquitica? Sí, es Partenocissus tricuspidata, que es la parra virgen. Pero a diferencia de la parra virgen, es que se nos pega muy a la pared, va muy pegada y el desarrollo no es tan vigoroso, con lo cual no es tan agresiva como la hiedra. Yo tengo la de un vecino que está conmigo ya. Pero, por ejemplo, si hablamos de la hiedra de hoja pequeñita, es más fácil de controlar y sí se nos pega más a la pared. Porque el falso jazmín no se pega mucho. El falso jazmín no, el falso jazmín... Todavía estoy esperando tu celosía. Claro, necesitamos que el falso jazmín tenga un soporte, que muchas veces al colocar esa celosía, que la tenemos que poner, que está pendiente, tenemos que dejar unos 10, bueno, pero va creciendo el jazmín, para que luego sea más voluminoso. Dejamos unos 10 centímetros a la pared para hacer una mejor limpieza de la trepadora y un mejor desarrollo de la trepadora. A la hora de, en jardines o en patios o en muros y tal, lo que también podemos acoplar muy bien a la pared es los mallazos de obra, que tenemos los huequecitos, también nos viene muy bien para hacer luego ese frontalito vegetal, tanto de flor como... igual que decimos que la hiedra es muy agresiva, también podemos decir que una de las plantas más demandadas y a la vez más vendidas es el falso jazmín, que es el que tienes tú en casa, puesto que reúne muchas condiciones, se adapta muy bien a nuestro clima. No es delicado, si está vivo conmigo todavía... Es de hoja perenne, no es delicado, no es tan agresivo como la hiedra y encima tiene flor y sus flores son fragantes o perfumadas, con lo cual reúne ahí una serie de condiciones que sea el número 1 de trepadora, sobre todo en la zona de Castilla-La Mancha, la zona centro o en zonas de más frío. Hay que recordar... Las trepadoras son entonces para gente que no
es muy buena con las plantas. No, también te diría que depende, las trepadoras son para, depende de las necesidades que nosotros tengamos en Pero nuestro sí que es jardín. verdad que pensamos siempre que la trepadora es la hiedra y la parra, pero fíjate Nada, toda la nada, variedad nada. que Tenemos, tenemos, mira, tenemos jazmín polyanthus. Es un jazmín que florece, es de los jazmines que Qué primero bonito. florece. A diferencia del jazmín real o el officinalis, que florece más de cara al verano, el polyanthus tiene una floración más temprana que el otro jazmín. Hay que recordar que, por ejemplo, una de las plantas más demandadas, que es la bungavilla, recordamos que cuando hablamos de temperatura y ubicación, hablamos de sensibles al frío. La bungavilla es sensible al frío. Además, tenemos que traer la novedad, siempre traemos una novedad estando contigo, y en las trepadores toca esta preciosa bungavilla de hojas variegadas con el contraste de la flor naranja. Siempre que traemos novedades, ¿dónde las presentamos? En Estando Contigo. ¿Y dónde están disponibles? En Flower Lover. Pero la bugambilla esta, siempre yo te hago la misma pregunta. ¿Es verdad que es más del sur? ¿Ha habido una época en la que poner aquí una bugambilla? Pero yo las estoy viendo cada vez más en los jardines. Te digo, Julia, ha cambiado mucho el clima. La respuesta de la bugambilla sí que es verdad que el clima nos acompaña más porque ya los inviernos no son tan fríos, pero sí que te puedo asegurar que hay muchos clientes que si la ubicamos al sur, incluso la protegemos con esa mantita térmica que no cuesta mucho, los 2 meses de más frío, te puedo asegurar que es una de las trepadoras también muy vendida, porque la floración que tiene tan espectacular la hace inigualable. Te mancha muchísimo el patio luego también, ¿eh? Sí, bueno, no te creas, que luego al final se barren bien, porque luego al final son como muy ligeras, bueno, pero estás todos los días barriendo, y se barren bien. Pero sí que es verdad que la bungavilla necesita solecito, necesita riegos regulares sin encharcar el sustrato. No es exigente en cuanto a los abonados, pero sí es exigente en el descenso de temperatura, con lo cual hay que protegerla. Julia, no nos podemos olvidar de un rosal trepador, que es muy clásico también en nuestra zona, muy rústico a la vez. Yo creo que los rosales trepadores han sido en nuestra región además, lo que más veíamos en los ahí patios. Está, era como una planta muy típica, emblemática de esos patios. Además, sí que en los rosales podemos abarcar ahí distintas formas, tamaños, colores, épocas de floraciones. Por ejemplo, nosotros optamos más por floraciones más de rosal más mini valla, de rosas pequeñitas. Que íbamos por las casas cuando los rosales empezaban a florecer para el mes de mayo o así, y recogíamos en las casas, le pedíamos a las señoras, déjennos unas poquitas rosas para hacer luego las alfombras del Día del Señor. Claro que sí, claro que sí. Era típico. Sí, y es que en todas las casas, en todos los patios de los pueblos había esas rosas preciosas. A mí me encantaba. Sobre todo lo que valoramos a la hora de instalar, por ejemplo, un rosal trepador es que yo en mi caso me gusta más rosales de floraciones más continuas, más prolongadas, que no de floraciones más espectaculares pero más cortas de floración, porque al final nos tiramos cuidando el rosal durante todo el año para 2 meses bonitos, cuando con otro tipo de rosas estamos floreciendo durante muchos meses al año, con lo cual hacemos ese impacto visual mayor con rosales que sean más paisajísticos, más floribunda, polianta, minivalla, etcétera. Bueno, pues ustedes ya saben que si quieren participar y preguntarle a nuestro jardinero, solo tienen que marcar el número de teléfono 925 28 87 91, o si lo prefieren, mandan un WhatsApp al teléfono que están viendo ustedes en pantalla, 630 37 39 30, y nos mandan una foto. Como por ejemplo, la primera foto que tenemos ya nos la ha enviado nuestra amiga María desde Guadalajara. Y María nos pregunta que cómo se llama esta planta y qué cuidados necesita. Vale, ahí le decimos a María que tenemos una hosta. Los cuidados es sombrita, semisombra, no le gustan los rayos de sol directos, los riegos regulares sin encharcar, y sí que es interesante un abono de materia orgánica, o sea, un abono rico en materia orgánica para mantenerla bonita. Está muy bonita, si nos damos cuenta vemos una hojita ahí que está un poco más dañada, pero el resto de la planta está muy perfecta, bonita, está bonita, hay que felicitar a nuestra amiga, la tiene preciosa, muy bonita. La tiene como en un rinconcete que parece que le tiene que dar la sombreja, ¿verdad? Sí, la tiene en el sitio perfecto, porque la hoja responde, el aspecto de la planta siempre te va a responder a esa ubicación. La tiene muy bien puesta, es que las castellano-manchegas saben muy bien ubicar las plantas. Bueno, pues siguiente llamada. Nuestra amiga Juana nos llama de Los Chospes. Resulta que ella ha oído que los restos de café y leche son bastante buenos para las plantas en general. Los pozos de café, sí. La leche, ya hemos dicho... Es decir, que te tomas el café y luego lo que te sobra. Los pozos de café, además, mezclados con otros elementos, como por ejemplo la ceniza, etcétera, que ya hemos hablado de ello, sí que nos aportan
algo a nuestro suelo. Pero la leche algo, no te gusta. No es el complemento. Pero la leche al final nosotros ya hemos dicho para qué la utilizamos. La utilizamos para hacer fungicidas claro, que para los y ojos, realmente, claro, y realmente lo que no nos interesa es la leche, la nata. Claro. Nos interesa ese ácido láctico que tiene para combatir o sea, el a café distintos sí. hongos. Café sí. Sí. El café que sobra de la cafetera cuando ya hemos hecho el café. Ojo, Julia, está bien que digas eso, pero hay que matizar. El café está bien, como una enmienda, bien decimos, mezclado con otros materiales, también funciona muy bien, pero quizá no nos cubra todas las necesidades que necesita nuestra planta. Eso es. Que muchas veces nos pensamos que por echar café nos va a aportar todos los nutrientes o micronutrientes que nuestra planta necesita. Viene bien, sí, pero hay que controlarlo. O sea, con cuidadico. Todos los días un café en la planta no se puede tomar. Ahí. Como nosotros, que nos sube la tensión. Sagrario nos llama desde Albacete. Ella quiere saber si todavía está a tiempo para echarle el azulete a la hortensia, a la azulina. Quizá íbamos un poquito tarde. Pero hombre, un poquito... Lo podemos intentar, pero es importante. Mira, bueno, depende un poco de la ubicación y la brotación de la hortensia, porque sabes que la hortensia en algunas zonas va un poco más tardía que otras. Si la tenemos con un botoncito, más o menos, vamos a poner como una monedita de €1, el botoncito ya formado, sí que lo podemos hacer. Si está mucho más avanzado, sí que nos va a costar que coja ese color. De hecho, a mí me gusta cuando empezamos a ver salir las yemitas y empieza a salir el botoncito pequeñito, ahí empezamos a aplicar el azulador para corregir ese pH y que el color de la flor sea azul. Más preguntas que tenemos. Un WhatsApp. Esta pregunta nos llega con una foto de nuestra amiga Sagrario que dice que tiene este ficus y que tiene las hojas amarillas y se le caen al ficus las hojas. ¿Qué hace? Pues le vamos a decir a Sagrario que con los ficus, sobre todo los de hoja pequeñita, hay que tener una especial paciencia, porque en cualquier desequilibrio, bien sea hídrico, de espacio, de cambio, de temperatura, etcétera, sí que nos abortan mucho la hoja. Hay que regar con moderación, no moverlos mucho de sitio porque son sensibles a esos estrés por cambio y sobre todo para recuperar esa brotación, abonarle con un abono para plantas verdes. Hacer esos abonados cada 15 días para ver esa respuesta. Fernanda nos llama desde Fuenllana. Ella quiere saber de qué depende que un lilar, el lilar, ¿para que huela? ¿De qué depende? Porque dice que uno le huele mucho y el otro no huele. Entonces, ¿qué puede hacer para que huelan los dos? Hay variedades de siringas, de lilos, que huelen más que otros. De hecho, te diría que hay colores que huelen más que otros. Es eso, simplemente. A lo mejor es la variedad que hay una variedad que huele menos. O sea, que no le puede echar ningún tipo de abono nada, ni nada. Al final, el estar bien nutrida la planta, al final te va a prestar bien, pero ya. Si la planta, ese lilo no es perfumado... No, además hay que decir una cosa de los lilos, ahora que lo dices, que muchas veces tenemos la manía de podar nuestros lilos en primavera y hay que recordar que los lilos florecen en primavera. Es decir, si podamos una planta que va a florecer en primavera y hacemos la poda en primavera, nos cargamos toda esa flor. Y luego el problema viene, es como mi lilo ha crecido mucho, pero no me ha echado flor, porque nos hemos cargado, eliminado todas esas yemas. O sea, que no podar los lilos. Hay que podar cada planta a su momento para que tenga su mejor esplendor. Muy bien, Ángela Gudomedina, pues muchísimas gracias por traernos esta amplia variedad de trepadoras y cualquier consejo y cualquier duda en Flower Lover. La semana que viene habrá más novedades y siempre en Flower Lover. Muchas gracias. Ángel. Continuamos. Ahora viene la música con Sara Besteas,